China acaba de subir la edad de retiro. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de esta noticia y por qué creo que es una tendencia que vamos a estar observando en los próximos años, no solo con China y Francia, como ya sucedió en el año pasado, sino con varios países más. Comencemos. Bueno, la noticia es bastante sencilla, ¿no? Básicamente, China oficialmente aumenta la edad de retiro. Vamos a ver específicamente a qué nivel la aumentó, ¿ok? En el caso de los hombres, la aumenta de los 63, perdón, de los 60 a los 63 años, y en el caso de las mujeres, la aumenta entre los 50 y 55 a 55 a 58 años, ¿ok? Esto es algo bastante interesante. Recordemos que hace un año pasó algo similar en Francia y hubo una especie de revuelta, bla, bla, pero al final la gente se calmó. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué por qué esos países están aumentando la edad de retiro? Buscando que, que los trabajadores pues tengan que, vaya la redundancia, trabajar un poco más, ¿no? Y no darles ese retiro. Bueno, la razón es muy simple. Tenemos que entender cómo funciona el esquema que manejan esos países con respecto al retiro, ¿no? A las pensiones. Y hay que recordar que es muy diferente al de México. México es uno de los únicos países que tiene un sistema de retiro bastante bueno. Y ahora te voy a explicar por qué, ¿no? Antes de que vengan las críticas. ¿Cuál es la diferencia principal, ok? Miren, en Francia, Estados Unidos, China, ¿cómo funciona el retiro, ok? La gente que está trabajando joven, vamos a suponer uno de 30 años, está pagando su cuota mensual para la cesantía, vejez, retiro, etcétera, ¿no? Y la gente vieja que ya no está trabajando está cobrando ese dinero, ¿no? Entonces, literalmente lo que está pasando es que está habiendo un traspaso, si lo quieres ver así, del joven está manteniendo al viejo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en México? Que en México se maneja por afores, ¿ok? Y la principal diferencia es que estas son individuales, ¿no? Es decir, yo, con lo que estoy pagando, no se lo estoy dando al gobierno para que lo maneje y se lo dé a otras personas, no. Lo estoy guardando en una cuenta que va a tener rendimientos y que en un futuro yo de esa cuenta voy a vivir de mi retiro. Y esa es la principal diferencia. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el antiguo sistema de retiro, o más bien el sistema de retiro que utilizan básicamente todos los países, exceptuando México, es un sistema de retiro que podríamos decir que funciona como un esquema Ponzi, al fin y al cabo. ¿Qué significa esto? Que mientras haya gente joven pagando y manteniendo a los viejos, no va a haber problema. Pero ¿qué pasa si la tendencia se revierte? ¿Qué pasa si hay más viejos que jóvenes? Es decir, más gente que mantener y poca gente contribuyendo el dinero para mantener a estas personas. Aquí es donde viene el problema, se acaba el dinero, que es algo similar que está pasando en Estados Unidos. De hecho, se pronostica que en unos 10 años hay una crisis muy importante en el sistema de retiros en Estados Unidos. Y es la misma tendencia que vimos en Francia y es lo mismo que estamos viendo en China. Al fin y al cabo, esto no es una solución. O sea, este tipo de esquema, que la verdad es un esquema Ponzi, no funciona a largo plazo. ¿Por qué? Porque en muchos países se está viendo una tendencia de que la pirámide poblacional se está revirtiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo. Una pirámide poblacional, como su nombre lo dice, ¿ok? Tiene que verse como una pirámide, ¿no? Es decir, una base muy grande y un pico muy chico, ¿ok? La pirámide poblacional se refiere a los rangos de edades. ¿Qué significa esto en palabras muy sencillas? Que en el rango de 0 a 4 años deben de haber muchos niños, luego algunos, bueno, más bien vamos a decirles bebés, luego muchos niños, luego bastantes adolescentes y así se va disminuyendo, ¿no? En resumen, ¿qué quiere decir esto en palabras sencillas? Que hayan más jóvenes que viejos, listo. Y esto es algo bastante lógico. Ahora, ¿qué pasa si la pirámide poblacional se revierte? Que hay más viejos que jóvenes. Y aquí es donde viene el problema, porque los jóvenes no son suficientes para poder mantener a la población anciana, vamos a decirlo, o retirada, ¿no? Y el problema radica en dos puntos importantes. El primero es que la expectativa de vida ha estado subiendo, ¿no? Entonces la gente ya no se está muriendo tan joven, menos gente se muere. Que esto no es necesariamente malo, simplemente es algo que está sucediendo. Y también, lamentablemente, la tendencia, que en mi opinión sí es mala, es que los jóvenes de hoy en día ya no están teniendo hijos o están teniendo pocos hijos. En promedio están teniendo una menor cantidad a lo que tenían nuestros papás, ¿no? A lo que tenían nuestros abuelos. Nuestros abuelos a lo mejor tenían 8, 6, 5 hijos. Ahorita nuestros papás a lo mejor tenían 3, 4 hijos. Ahorita la gente tiene 1, 2 hijos a lo mucho, ¿no? Entonces, este promedio
es lo que está sucediendo, ¿no? Y en China pues se vio más drástico porque tuvieron la política de un solo niño hace unos años y eso, pues es lo que está causando los problemas de hoy. Pero esa tendencia en general la estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Específicamente bueno, más bien en los países desarrollados, ¿no? Porque pues a lo mejor en África, en Medio Oriente no estamos viendo esa tendencia, pero en Europa, en Estados Unidos, inclusive en México sí la estamos viendo, ¿no? No en tanta medida, pero sí. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Vean cómo está la pirámide poblacional de China. Sí sigue teniendo pocos viejos, pero está pasando algo muy extraño, que en el rango de edad de 30 a básicamente 60 años es donde hay más gente, ¿no? Y esto no debería ser así. Hay que recordar que la base de la pirámide debería ser la más amplia, ¿no? Entonces, esto al fin y al cabo, si la tendencia sigue, se va a ir pasando y vamos a tener un montón de viejos. Bueno, en China van a tener muchos viejos, o muchos retirados, si lo quieren decir así, y pocos jóvenes. Muy pocos jóvenes, porque vean cómo los niños son cada vez menos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando y eso es un problema que los gobiernos tienen que solucionar. Y la única manera que pueden solucionarlo, lamentablemente, es aumentando la edad de retiro, ¿no? O cambiando el modo de, el esquema, que sería pasarse a uno como el de México, pero no lo van a hacer porque no quieren soltar todos esos recursos, ¿no? Ese tanto poder que tienen con los recursos no lo van a soltar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simple y sencillamente aumentan la edad del retiro. Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Creo que es una tendencia bastante triste, sobre todo el tema de que la gente cada vez tenga menos niños, ¿no? Vemos cómo, de hecho, a raíz de esto, la población de China, pues sí, se pronostica que vaya a decaer. Porque al fin y al cabo, si no se ha tenido tantos hijos como la gente que está muriendo, es decir, si se mueren un día más gente que la gente que nace, obviamente tu población va a colapsar, ¿no? Y es lo que está pasando en China y en muchas partes del mundo. Y es un problema muy drástico que no sé cómo lo vamos a resolver como humanidad. Pero bueno, es uno de los retos, grandes retos que vamos a ver en los 2030. Esto es todo por el video de hoy. Si les gusta este contenido, quieren aprender más de finanzas y economía, nos vemos en el próximo.